nos arrastra y nos mete en el medio del narcotráfico, el pandillerismo. Ya mi conciencia odiaba a Dios. Entonces yo salía del banco, llegaba a la esquina que tenía que pasar frente a la casa de esta familia y pues era fijarme que no vinieran carros y echarme a correr porque no quería encontrarme a nadie de ellos. Entonces cuando yo me encuentro ese día en esa esquina para evitar a la familia cristiana, me doy cuenta que hay una mano gigantesca que me detiene y que el problema no fue eso, sino que reacciono, que no supe qué pasó de la esquina a la puerta de la casa de esta familia cristiana, porque cuando yo reacciono, estoy tocando el timbre y reacciono cuando suelto el timbre y espantado literalmente, dije, ¿qué pasó de la esquina a esto? Hola amigos de Ami Yandy, bienvenidos a un testimonio impactante más. Hoy tenemos a un invitado que nosotros admiramos muchísimo, lo honramos y nos sentimos muy dichosos y felices de tenerlo en nuestro canal. Y él es nuestro queridísimo amigo Samuel Flores, que nos va a contar las maravillas que Dios ha hecho en su vida y está impactante. Así es que quédate hasta el final. Mi queridísimo pastor, amigo Samuel, ¿cómo estás? Muy bien, Dani, te agradezco tanto este tiempo. Gracias por tanta flor para un florero tan pequeño, mi hermano. Fíjate que pues hoy soy un varón de casi 56 años, pero tengo una historia muy tremenda. Realmente tuve un encuentro personal con Jesucristo a los 17 años. A los 17 años ya era una persona que había recorrido, vamos a llamarle mundo, porque pues por causa de algunos factores familiares, en el caso personal, bueno, soy el octavo hijo de familia. Mi mamá muere cuando yo tengo año 8 meses, Dani. Fíjate que en ese momento pues yo me quedo en la orfandad igual que todos mis hermanos. Tengo una hermana que es mayor que yo. Ella se llama Norma. Ella tenía 12 años y fracción cuando ella literalmente se responsabiliza de tu servidor, una niñita que literalmente dejó a un lado pues su vida de niña para enfrentar y resolver problemáticas familiares. Y bueno, esta ausencia de mi mamá fue drástica, fue realmente una situación tremenda que hasta la fecha algunos de mis hermanos no han logrado sobrellevar o sacar adelante este tema. Sin embargo, a mí me afecta de una manera también diferente, porque pues mi papá es médico y él es también ministro de culto y circunstancialmente pues nosotros vivíamos en la ciudad de Puebla. Mi papá, siendo médico, tenía una clínica de pediatría, él es pediatra, tenía una clínica de pediatría en una ciudad, se llama San Martín Texmelucan, Puebla. Entonces prácticamente no nos veíamos toda la semana. Entonces imagínate el abandono y las circunstancias familiares en las que nos vimos envueltos. Entonces la soledad, la ausencia de dirección, la ausencia de la paternidad y obviamente la dirección materna, pues nos hizo literalmente crecer silvestres, aunque teníamos el contexto económico de alguna manera suplido, puesto que mi papá era médico, es un médico que ya murió a principios de este año y era un médico pues de mucha honra, reconocido a nivel incluso internacional. Él era pediatra y la verdad es que era un médico que hizo muchísimas cosas en su crecimiento personal, fue reconocido al mismo tiempo que fue ministro de culto, pero tristemente estas circunstancias de soledad, de ausencia, pues nos afectaron tremendamente, ¿no? Entonces crecimos literalmente a la sombra de mis hermanos mayores. El mayor queda de 17 años, casi 16, entre 16 y 17, y por algunas problemáticas de desarrollo familiar de aquel entonces, de aquel medio ambiente social de esa época, pues mis hermanos crecieron afectados también por mucha problemática y pues mis hermanos mayores, sobre todo uno de ellos que fue el que más destacó en este punto de maldad, fue asesino a sueldo, contratado por medios políticos para tener cierta mafia y control en la ciudad de Puebla. Entonces, imagínate, mis hermanos mayores, aunque después conocen a Jesucristo, pero mientras tanto, el ambiente en el que yo crezco y me desarrollo literalmente es un ambiente de violencia, Dani. Realmente tu servidor creció en este medio en donde pues no podíamos dejarnos de nadie, donde aprendimos a manejar armas, aprendimos artes marciales. Entonces, imagínate que Samuel Flores, en ese contexto de que la ley
en la casa el método de crecimiento era pues la ley del más fuerte, literal. Entonces crecemos en este ambiente hostil, hostil dentro de nosotros y hostil por el ambiente, porque al crecer sin mamá y al ser de alguna manera dejados o abandonados circunstancialmente por mi papá, pues es un ambiente tremendo. Teníamos que batallar contra todo y contra todos. Entonces fue una situación tan difícil que esto detona algunos factores. Fíjate que mi hermana Norma, la que se hace cargo de tu servidor cuando era pequeñito, en su desarrollo, pues ella se casa y ella intenta jalarnos, llevarnos aquí a la ciudad de Toluca, donde ahora vivimos, en el Estado de México, y es ahí donde yo empiezo a tener contacto a través de varios años, al venir a visitarla, estar en vacaciones con ella, en donde yo tengo contacto con algunas iglesias cristianas en mi desarrollo infantil, pero la verdad es que cuando tengo conciencia de la ausencia de mi mamá, pues yo empiezo a buscar respuestas: por qué no estaba ella, por qué no está mi papá, por qué el ambiente en que me desarrollo. Algunas veces, por ejemplo, unos de mis hermanos pues me recibían en casa yo llorando porque algún abusivo se pasó de vivo con tu servidor y llegaba llorando pidiendo auxilio, ¿verdad? Y mis hermanos mayores eran tan duros que me dijeron, por ejemplo, uno de ellos: si vuelves a llegar llorando a la casa, te voy a enseñar realmente lo que es llorar. Entonces, la ley en la casa era de que lloren en nuestra casa, a que lloren en la casa de otro, que lloren en la casa de otro, ¿no? Y te estoy hablando las frases bonitas en este contexto como yo fui formado. Entonces, pues tuve que defenderme, aprender a defenderme pues tristemente ya estando aquí en Toluca, pues te hablo de hace 37 años más o menos, yo ya estaba, pues fui de los que empezaron a mover en Toluca el narcotráfico, el pandillerismo. Por falta de dirección me encontré con aquellos que eran mis similares y que pues me daban seguridad, y pues era el pandillerismo, gente similar a nosotros, y pues yo era el jefe de una pandillita que éramos 6 en total, y nosotros 6 hicimos y deshicimos en la ciudad de Toluca. Fue algo drástico porque cuando desemboco en Toluca, ya mi conciencia odiaba a Dios, literalmente estaba peleado con Dios, más por el contexto en que crezco, porque por un lado, pues mi papá como médico y ministro de culto, pues yo lo llegaba a ver los domingos enseñando de Biblia, enseñando de doctrina, pero la carencia en la casa, sus métodos, sus formas de educación, sus ausencias generaron en mí falsas ideas y conceptos equivocados en donde yo termino literalmente odiando a Dios. Entonces todo esto, como una bola de nieve, Dani, nos arrastra y nos mete en el medio del narcotráfico, en el medio del pandillerismo. Por ejemplo, si tú que radicas aquí en Toluca y alguno que radica en Toluca, en el portal tenemos lo que era la llamada la concha acústica. Entonces nosotros en ese entonces nos sentábamos ahí en la concha acústica y ahí traficábamos, ahí vendíamos. La misma policía local y algunos estatales de la judicial literalmente nos protegían. Entonces imagínate la dimensión en la que estábamos, yo siendo ya un joven de 17 años. Entonces en medio de todo esto, fíjate que yo es que no quiero ser tan preciso por las cosas en las que yo me moví, porque pues la verdad muchas cosas son avergonzantes. Y en ese medio y en esa situación, fíjate que pues un compañero de la preparatoria, eh, que me abrieron las puertas de su casa para vivir. Un día llegué, pues estábamos drogados, llegué, tuvimos una discusión y perdí el control y empecé a golpearlo, y literalmente lo tenía desvanecido sobre la propia mesa del comedor. Reacciono cuando él está literalmente desvanecido y bañado en sangre, y yo lo veo, es como si me hubieran quitado un velo, ¿no? Y regresé a la conciencia de cómo lo tenía, y me doy cuenta que hasta la mamá de él, cuando quiso separarnos, solamente con una patada la mandé volando hasta el otro lado pues, de la sala, ¿no? Y reaccioné en que ya no podía estar ahí. Salgo de ahí, me voy a vivir a una casa de huéspedes, y pues es ahí ya en ese inter donde te digo que tenemos la situación de la Procuraduría, porque nos agarran a alguien que no nos conocía, se atrevió a ir por nosotros y pues hizo una redada, y literalmente desfilamos en el edificio de la Procuraduría de Justicia aquí en la ciudad de Toluca. Ese edificio tenía 3 días de haber sido inaugurado cuando nosotros pasamos desfilando, pues esposados con toda la evidencia de drogas,
armas y lo pusieron sobre el mostrador y mucha gente que había ahí al no haber bancas, al no haber sala de espera, pues imagínate el espectáculo, ¿no? De los mayores éramos, el promedio éramos 17 años, había uno que tenía unos meses más que yo, a esa edad caímos ahí, literalmente como se dice en la jerga coloquial, pues tocamos piano, huellas digitales, ahí todo, tuvimos gracia, yo creo que desde ese momento el Señor nos permitió tener gracia porque cuando llegamos a la Procuraduría, en medio de la gente había un joven que conocía en la iglesia, en la iglesia cristiana, y que pues obviamente él al verme entrar como el cabecilla de esto, pues él corre la voz en la familia, en su familia, y obviamente esto también llega de alguna manera a mi familia y algunos que ya estaban entrando en las cosas de Dios, pues empezaron a orar por nosotros, ¿no? Entonces yo puedo ver la mano de Dios en ese momento porque aunque ya habían eh, pasado a tomarnos las huellas digitales, ficharnos, más tarde llegó la abuelita de uno de mis compañeros y pagó en aquel entonces, fueron 500,000 pesos por cada uno. Entonces nos libran de ese momento y en eso es cuando se da lo que te comento con mi compañero, que casi lo mato a golpes literalmente, y salgo de esta casa donde me habían hospedado, donde me habían permitido vivir, y me voy a una casa de huéspedes que estaba exactamente a una cuadra de donde vivía esta familia cristiana que de la que te platico, del joven que me vio en la procuraduría y que estaban orando por mí. Entonces, mi trabajo estaba a una cuadra de esta familia y estaba a 2 cuadras de mi trabajo de esta misma familia. Mi recorrido diario tenía que pasar frente a la casa de esta familia. Yo no quería saber nada de Dios. Te puedo decir que dentro de todo lo que es triste, es que conocía muchas cosas pues teológicas porque crezco en este medio. Mi papá, a final de cuentas, mi familia, muy religiosos, íbamos todos los domingos de una manera muy fiel a la iglesia y pues me enseñaron en la escuela dominical versículos, pasajes bíblicos, pero yo no tenía a Cristo en mi vida y eso fue lo que detonó esta historia, ¿no? Pero aunque yo no conocía a Cristo, siempre le debatía a todo mundo. Cuando me hablaban de Dios, tenía los argumentos para dejarlos callados. O sea, yo me sentía muy, vamos a usarlo, muy salsa, muy altanero, porque no había un argumento que pudiese debatir lo que yo vivía, pensaba, mi estilo de vida. Entonces, del trabajo del banco yo salía, el banco era una fachada, obviamente. Entonces yo salía del banco, llegaba a la esquina que tenía que pasar frente a la casa de esta familia y pues era fijarme que no vinieran carros y echarme a correr porque no quería encontrarme a nadie de ellos y llegaba a la siguiente esquina y ya como si nada. Un día, literalmente, Dani, en el momento en que yo voy a hacer esto, que ya era diario, me voy a fijar que no vienen carros y literalmente cuando voy a arrancar a correr, una mano literalmente que no la vi, una mano gigantesca, se posó en mi pecho y me detuvo para correr y entré en un estado de pánico porque me doy cuenta de situaciones sobrenaturales que empecé a experimentar. Pero aquí quiero abrir un paréntesis, Dani. Mi abuela, por parte de mi mamá, una de mis abuelas practicó el satanismo, un satanismo 100% puro. Incluso si alguno de tus seguidores radica en Estados Unidos, para un americano o norteamericano está más familiarizado con ciertos términos como lo es la Wicca. Entonces, mi abuela era una sacerdotisa satánica perteneciente a la Wicca en México y ella literalmente hacía sus aquelarres, sus pentagramas en el piso, velas negras, túnicas y se manifestaban los demonios, se materializaban. O sea, cuando yo te hablo de esto, no te estoy hablando de algo que a veces después de esto parece irrisorio, que el que hace las limpias, que el brujo que te hace una hechicería, que la palomita abierta y sangrante en la entrada con un ritual de sal, no, no, o sea, eran otro nivel. Entonces, hay una línea satanista en mi familia que obviamente en las cuestiones del narcotráfico en el que yo me moví en el pandillerismo, fíjate que pues eso me permitió también tener conocimiento de situaciones de poder demoníaco. Entonces, cuando yo me encuentro ese día en esa esquina a punto de correr para evitar a la familia cristiana, me doy cuenta que hay una mano gigantesca que me detiene y que el problema no fue eso, sino que reacciono
que no supe qué pasó de la esquina a la puerta de la casa de esta familia cristiana, porque cuando yo reacciono, estoy tocando el timbre y reacciono cuando suelto el timbre y espantado literalmente, dije, ¿qué pasó de la esquina a esto? ¿Cómo fui trasladado aquí? Hoy puedo decirte que fue Dios rompiendo todas las reglas naturales y físicas, literalmente Él, que es omnipotente, hoy te lo puedo decir, en ese momento estaba peleado con Él, pero en ese momento fui literalmente trasladado a la puerta. Cuando yo suelto el timbre, abre la puerta una chica con la que, pues, hermano, tristemente puedo decirlo, traficamos muchas cuestiones, coca, etcétera, traficamos en el medio donde nos movíamos. Cuando ella sale y yo la veo, me dice, Samuel, qué bueno que viniste. Precisamente en este momento estábamos orando por ti. Y entonces ese punto fue como una cubetada de agua fría porque me empieza a conectar con cuestiones religiosas. Yo lo detonaba o lo calificaba como religiosos porque era lo que yo pues aprendí. Entonces, en cuanto ella me empieza a hablar a mí de Dios, yo acostumbrado a mi retórica, pues empiezo a argumentarle de todo, pues si tú y yo hicimos esto, tú esto, y ya sabrás, ¿no? Entonces hubo un momento donde ella, con toda humildad, hoy lo veo, ella empieza a llorar, no con esa actitud de, pues, de me cachaste o pues, ay, qué vergüenza. No, ella simplemente sus lágrimas empiezan a correr y me dice, mira Samuel, de todo esto que tú me dices y de cosas que no sabes de mi vida, Dios me ha perdonado y me ha hecho una nueva persona. Y esto que está sucediendo es una demostración, Samuel, para que tú puedas acercarte a Dios. Y me empieza a decir, sabemos dónde vives, hemos querido ir a visitarte para invitarte a que vengas a este lugar. Es un lugar diferente al que crecimos, diferente al que tú conociste. Y entonces me dijo, te invitamos ante la situación de riesgo que era para mí, el saber dónde vivía y en lo que yo me movía, y además que yo no quería saber nada de Dios, en ese momento le dije, no se preocupen, yo vengo el domingo. Entonces, ese domingo siguiente, inmediato, yo me acerqué ahí con tal de que no me buscaran, llegué para cumplir. Entonces, te voy a ser honesto, yo llego a un lugar donde la atmósfera era diferente a lo que yo conocía, un ambiente totalmente ajeno, es más, el ambiente en sí se sentía diferente. La gente estaba aplaudiendo, estaba cantando, al frente habían tres hombres como mi edad ahora en ese momento, tocando la guitarra, cantando, la gente con panderos y la verdad que yo me sentía raro, me sentía como que hubiera entrado un manicomio, ¿no? Porque estaba totalmente fuera de mi contexto, ¿no? Pero algo me impresionó porque hubo un momento en donde ellos cambiaron el ritmo o la tonalidad de sus cantos, lo que ahora entendemos como adoración. Ellos empezaron a adorar y literalmente no hubo uno que no se postrara en el piso, literalmente arrodillados en ese momento. Y me acuerdo que yo empecé a observarlos, empecé a recorrer por el pasillito de esta casa que habían quitado comedor, habían quitado sus sillas para abrirlo como un espacio para su culto o su adoración a Dios. Y en ese momento que estoy viendo, yo decía, caramba, yo me la fumo y a estos les hace efecto, ¿no? ¿A dónde me vine a meter? Entonces, en ese momento se para el líder de ese lugar y me señala con su mano. Él tenía sus ojos cerrados, él no me había visto porque yo entré por la puerta trasera y me paré hasta atrás. Y entonces cuando él se para, se toma de un atril y con sus ojos cerrados simplemente me señala y me dice, a ti te dice el Señor esto. Entonces, es la segunda vez en esos poquitos días en las que yo me enfrento con algo sobrenatural diferente a lo que yo había vivido, diferente al medio en el que yo me había desenvuelto, y me impresionó y entré en pánico nuevamente y me bloqueo, ¿no? Esto era algo que me sucedía, fíjate, Dani. Sin embargo, dije, ya cumplí, nos vemos. Entonces, yo salgo de ahí, me desaparezco del mapa, pero empieza a suceder algo sorprendente. A donde iba, ya sea que estuviera con mis amigos, estuviera en el ambiente de las drogas, estuviera haciendo algún atraco, haciendo lo que estuviese dormido en el baño, había una voz, así como ustedes me escuchan, yo empiezo a escuchar una voz que me dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Entonces, imagínate
la situación en la que me encuentro, porque yo probé todas las drogas que había en ese momento a mi alcance, conozco todo lo que es el medio, y entonces pensé que me estaba volviendo loco. Y la verdad es que dije yo, esto está, ya me rebasó, estoy teniendo alucinaciones, recurrí a mi padre como médico, recurrí a otras personas como profesionistas para buscar ayuda, y según la consejería que me daban, pues nunca me ayudó en nada. Entonces me metí más en las drogas pensando que esto iba a traerme una mayor tranquilidad, Dani, pero la voz era impresionante porque era una voz impactante, una voz varonil, tengo que decirla, pero tenía al mismo tiempo ese carácter de autoridad, pero ese carácter de amor. Y era siempre el buscad a Dios, al Señor, mientras puede ser hallado. Entonces, un día, después de 3 meses, Dani, de este constante, pues regresé voluntariamente a ver esta familia, toqué el timbre ahora sí voluntariamente, y cuando abren, sale otra vez esta chica y le digo, oye, vengo a buscar ayuda. Entonces me invita a pasar, entramos a su sala, a la sala comedor, su mamá va bajando, me saluda, Samuel, ¿cómo estás? Qué bueno que viniste, ¿en qué podemos ayudarte? Y empiezo a narrarles lo que yo vivo, lo que estaba viviendo en ese momento. Nos sentamos en el comedor y empiezo a decirles, pues estoy escuchando una voz, esta voz es ajena a mí, y empiezo a narrarles algunos aspectos de lo que yo había vivido. Le dije las voces que yo había escuchado alguna vez, pero esta era diferente, totalmente diferente, y les empiezo a decir, me dice esto la voz, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Entonces la mamá me dice, mira Samuel, te tengo que decir que Dios te está hablando. Me enojé, Daniel. Me enojé porque estaba contra mi lógica, esto era algo para mí fuera del margen. O sea, la verdad que en ese momento dije, yo me la acabo de fumar y le hizo el efecto a ella. Entonces, estaba tan enojado, Daniel, que no quería escuchar todavía nada de Dios. Y me acuerdo que para no escuchar todo lo que ella me estaba diciendo, observé que había en la pared un calendario con paisajes bien bonitos, y les pedí que me lo prestaran. Yo necesitaba distraerme de su argumento, y empiezo a ver los paisajes, empiezo a ver que es un calendario, y donde pongo mis ojos, ahí estaba impreso esta frase: buscad a Dios mientras puede ser hallado. Era exactamente la misma frase que yo había estado escuchando 3 meses, y me la encuentro en el calendario. Entonces, Dani, aventé el calendario, salgo disparado de la casa, tiré la silla. Me acuerdo del panorama porque fue tremendo, porque imagínate, choqueado, aviento el calendario, me paro, la silla la tiro y salgo corriendo a la casa de huéspedes. Yo traía y conservaba por cuestión cultural, conservaba una Biblia que me habían obsequiado. Y me acuerdo que llegué a la casa de huéspedes, cerré y puse candado por dentro y saqué esa Biblia. Y en mi lenguaje en ese momento me puse a gritarle a Dios y empecé a decirle, mira, hijo de tal por cual. Si de veras eres ese tal por cual que dicen que me amas, a ver, hijo de no sé qué, te reto, dicen que es tu palabra, yo todo en groserías, ¿no? A ver si esta es tu palabra, a ver, hijo de no sé qué, a ver, háblame. Y yo estaba blandiendo literalmente la Biblia, levantándola, ¿no? Y Dani, sucedió algo impresionante. La mano me la detuvieron, voltearon mi mano poniendo la Biblia en una posición tan especial, la Biblia se abre delante de mis ojos y me acercan mi mano. Te estoy hablando que esto sucedió contra mi voluntad. El que me detuvieron la mano, la voltean, se abre la Biblia y me la acercan. Y sorpresa, estaba abierta en Isaías 55, versículo 6 en adelante. Y resulta que cuando empiezo a leer, dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Buscadle en tanto que está cercano. Deje el pecador su camino y vuélvase al Señor. Entonces el mensaje fue tan claro, 3 meses, el calendario, y en ese momento, que tan claro como es, caí de rodillas y le dije, no te conozco, pero me acabas de demostrar que existes. Entonces empiezo a hablar con él, le dije, mira, yo hice esto en el narcotráfico, despaché a tantas personas, hice esto, ¿qué quieres que haga? Estoy a tus órdenes. Entonces me acuerdo que empiezo a llorar, soy quebrantado, y
caigo en el piso. ¿Cuán largo era, Dani? Eso fue aproximadamente 6:30 de la tarde, porque salí del trabajo, pasé a ver a esta familia, en lo que me atienden, calculando los tiempos, eran 6:30 cuando estaba yo ahí quebrantado en el piso llorando, y me levanto del piso a las 3:30 de la mañana. Desde las 6:30 de la tarde a las 3:30 de la mañana yo me la pasé quebrantado, llorando, en un proceso en que el Señor mismo se hizo presente en mi vida. Si alguien me hubiera hablado de Dios, yo tenía todos los argumentos para debatir. Crecí en ese contexto y la verdad es que entiendo, Dios tuvo que hacerse presente en mi vida en ese momento, porque no había otra forma de demostrarme que Dios existía. Entonces, a partir de ese momento que tiene esto que te estoy narrando, tiene 35 años que sucedió, te puedo decir que conocí a un Dios vivo, el Dios vivo bíblico, el Dios que la Biblia narra se dio a conocer a mi vida, sobre todo que no fue envuelto en palabras. Fue una situación sobrenatural, una demostración de poder que hoy te puedo decir que sigue influenciando en mi vida. Tú que me estás conociendo, Dani, te tengo que decir que en estos 35 años que llevo en Cristo, la voz de Dios, hay momentos en que es tan clara y tan nítida como en ese momento, en algunas circunstancias. Una vez iba manejando aquí en la localidad donde yo vivo, San Mateo Atenco, Estado de México, y tengo el SIGA en el semáforo, y yo voy a avanzar y literalmente se escucha, frena, así como me escuchas, frena, freno, y exactamente yo frenando, se pasa un carro, el semáforo, iba rapidísimo. Si yo no hubiera hecho caso, se hubieran estrellado contra mí. Me ha pasado que, bueno, tú lo sabes, hoy me dedico a dar terapia, atiendo a la gente en cuestiones de consejería. Principalmente nos enfocamos en la ayuda familiar, porque entendí que todo lo que yo había vivido fue una situación tan tremenda, que ahora me dedico a ayudar a las familias en cuestiones de consejería, ayudarles a salir adelante en sus problemáticas. Yo no tengo la solución, la tiene el Dios bíblico a través de lo que hacemos. En una oportunidad que tuvimos de platicar contigo, te platicaba que pues al haber crecido en el medio de un hogar desintegrado y con la influencia satánica de mi abuela, pues conocí cuestiones tremendas de poder. Mi abuela nos mandaba protectores cuando hacía sus reuniones, ¿no? Y a nosotros nos salían demonios de las paredes en las noches, ya dormidos. Esto es un testimonio familiar, porque a todos mis hermanos lo vivimos, lo veíamos, salían de las paredes, demonios, hay que protectores ni qué nada, eran demonios. Y de verdad que nuestros colchones de aquel entonces tenían las cicatrices de las orinadas, de que nos da el pánico, el miedo, imagínate, ¿no? Entonces, cuando vengo a Cristo, me doy cuenta que el poder de nuestro Señor Jesucristo es más grande, sobre todo, rebasa en sobremanera cualquier poder demoníaco. Me he podido ver gente que está con problemas demoníacos, posesiones, salen esos demonios en el nombre de Jesús. He visto muchas experiencias que, si tú lo permites, en otro momento podríamos platicar al respecto de cómo es que el poder de nuestro Señor Jesucristo es sobre todo nombre. He conocido a hechiceros, he conocido a brujos, he conocido a diferentes niveles de esto, y todo ha sido reducido a esto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay nombre, no hay fortaleza espiritual, no hay autoridad que no se doblegue ante el nombre de Jesucristo. Y pues bueno, esto creo que sería tema de otro chat, si tú lo permites, ¿verdad? Si la audiencia dice sí, pues y tú lo avalas, Dani, pues que eso que sería importante también en algún momento comentarlo, porque el mundo, tú prendes la televisión y te encuentras con que ya hay tiempos específicos de chamanes hablando de sus brujerías, hablando de todo lo que ellos hacen, y la verdad es que yo me he encontrado orando. Mira, lo último en este punto, a lo mejor como una introducción para otro contexto, me invitaron a atender a una familia en cuestión de consejería y empezar a tener algún estudio bíblico. Y resulta que estas personas, esta familia, era de los brujos más importantes reconocidos en la ciudad de Toluca. Yo no lo sabía. Cuando me platican ya llegando, pues imagínate, uno mide las situaciones, ¿no? Y dije, pues el Señor nos trajo aquí, vamos a entrar. Entonces, tengo la oportunidad de platicar con ellos, y dentro de los miembros de esta familia está el que se dedicaba principalmente a la brujería, que
era un varón. Entonces él me empezó a hablar de lo que esos pactos, esos demonios que estaban en él, abiertamente lo dijo, los demonios que trabajan a través de mí son los más poderosos de la zona, y yo le dije, pues mira, yo te vengo a hablar de Jesucristo y Jesucristo es mucho mayor que lo que tú tienes. No creo, ya sabes cómo empezó, y le dije, mira, déjame orar por ti, ¿me lo permites? Y antes de que dijera sí o no, yo puse mi mano sobre él, até a esas fuerzas demoníacas y les ordené lo dejaran libre y se fueran. Pues mira, esta persona se enojó tanto porque hasta la fecha no me quiere ver porque dice, ese pastor o ese hombre, ese líder, desde que oró se fueron todos mis poderes. Entonces, de cosas tan gráficas que parecen de película, Dani, son de las cosas que hoy estoy convencido. El poder de mi Dios, el poder del Señor Jesucristo. No hay nada que lo iguale y está a nuestra disposición para cualquiera que esté dispuesto a acercarse. Jesucristo dice, vengan a mí los cansados y los trabajados, yo los haré descansar. En el Antiguo Testamento, el Padre Celestial se manifiesta diciendo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que el tiempo de atención que tenemos para hoy es compartir esto, Dani. Espero que esto sirva para aquellos que te siguen y la verdad que yo lo platico como si hubiera sido ayer, porque en esto está fundamentada mi fe. Creo en Jesucristo resucitado. Él resucitó para darnos vida, para darle vida a todo aquel que quiera acercarse a Él. Muy bien. Amén. ¿Cómo ves, Dani? Oye, pastor, está impresionante, impresionante. ¿Y qué te parece que antes de terminar pudieras orar por esa gente que está en ese punto, que necesita esa esperanza, ese milagro, esa palabra Claro, de vida, ¿no? Dios se va a hacer presente. Garantía de esto, de que ahorita que oremos, nuestro Dios que es omnipresente va a tocar tu vida y va a hacer, en este momento va a traer libertad, va a haber rompimientos con cosas del pasado, porque lo hacemos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Pues Señor Jesucristo, te damos gracias por la oportunidad de invocar tu nombre. Gracias porque sabemos, estamos convencidos de que en el poder de tu nombre, en el respaldo de tu sangre y en el poder de tu resurrección con toda la evidencia que existe, es que tú puedes operar en la vida de todas las gentes, las personas que nos están siguiendo. Hoy, Señor, te pido por aquellos que en este momento han entendido que tú eres el más poderoso sobre todo nombre que se nombra en esta tierra. Y Señor, te pido por cada uno de ellos, pidiéndote en el nombre de Jesús, que la voluntad de cada uno de ellos en este momento sea liberada para que puedan decidir correctamente en seguirte. Por eso en tu nombre, Señor, establecemos tu autoridad sobre toda persona que en este momento está buscando libertad. Pero también aprovechamos para orar por aquellos que quizá no estén en la seguridad de tomar decisiones. Te pedimos que la voluntad de esa persona venga a ser libre de opresión para que puedan tomar la decisión correcta. Y en esta libertad que nos das en tu sangre, Señor Jesucristo, te invitamos a que entres a nuestras vidas. Te invito, amigo, a que le digas a Jesús, entra a mi vida. La sangre que tú derramaste en la cruz, te pido que hoy lave mis pecados, que lave aquellas cosas que han puesto mi vida en enemistad contigo, para que tu sangre ahora me haga limpio y me permita entrar en una amistad contigo. Y amigo, te invito a que le digas a Jesús, te entrego mi pasado, te entrego mi presente y te entrego mi futuro. Que con el poder de tu sangre, hazme tu hijo. Creo que moriste, Jesús, pero también creo que resucitaste. Y en este poder de tu resurrección te pido que me selles con tu Espíritu Santo. Guíame a tu verdad a través de tu palabra. Si tu palabra lo dice, es verdad. Si alguien me ha dicho algo que no viene en tu palabra, entonces es mentira y esa persona es un engañador. Pero hoy me remito a que tú, Espíritu Santo, me guíes a conocer tu palabra. Limpia mi mente, limpia mis pensamientos, hazme una nueva persona. Y Señor, también dile, te pido que me ayudes a encontrar un lugar donde aprender de ti. Gracias porque a partir de esta oración, al permitirte entrar a mi vida, soy una nueva persona, soy una nueva criatura. Tú empiezas hoy un proceso, Señor, de restauración. Te pido también por aquellos que quizá hoy
están necesitando que sus familias vengan a ser restauradas. Aquellos que están en un punto de rompimiento matrimonial, te pido que traigas a ellos palabra de sabiduría, traerles la sabiduría necesaria para tomar las decisiones correctas. Acércales, Señor, a la gente que les puede ayudar a través de tu palabra, a través de tu promesa. Te pido por aquellos que han sido dañados a través del satanismo y te pido que haya libertad en el nombre de Jesús. En tu autoridad rompemos con todo yugo que haya sido puesto en la vida de la gente. La unción tuya, Señor, pudre todo yugo del enemigo y declaramos libertad en el nombre de Jesucristo a favor de aquellos que hoy están dispuestos a dejar el satanismo, a dejar la hechicería, a dejar la santería y todos los grupos como el vudú, todos esos rituales en el nombre de Jesús son atados. En el nombre de Jesucristo ordenamos, son rotos sus yugos, las autoridades y sus pactos con sus demonios se neutralizan en el nombre de Jesús. Nos rendimos a este nombre que es sobre todo nombre, al nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Así es, Amén. Dani. Pastor, muchísimas gracias. La verdad es que es un testimonio súper impactante, inspirador, edificante. Yo estoy así como, Gracias a wow, Dios. Gracias a súper Dios. vivificado. Gracias, Pastor. Gracias por tu tiempo. Y a toda la audiencia que se quedó hasta este punto, pues los esperamos y nos vemos hasta el próximo testimonio y nos vemos a la próxima y que Dios les bendiga.